buenos días. Yo soy Mónica Garza. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo donde vamos a estar juntos las siguientes 2 horas con lo más relevante de la información. Gracias por estarnos acompañando y el día de hoy pues vamos a arrancar en el ámbito internacional porque los ojos del mundo están ya puestos en Haití. Este es el momento en el que ocurre el asesinato del presidente de Haití. Esta madrugada del martes al miércoles ingresaron unos hombres a la residencia del presidente y lo mataron a balazos. Escuchen, estas son las imágenes captadas por cámaras de seguridad al exterior de la casa de la presidencia. Son los momentos que se vivieron. La República de Haití lanzó hace unas horas un comunicado donde expresa que hacia la 1 de la mañana de la noche del martes 6 al miércoles 7 de julio de este 2021, un grupo de individuos son identificados y algunos de ellos hablaban en español, dice este comunicado, atacaron la residencia privada del presidente de la República y asimismo fue herido mortalmente. También fue herida de bala la primera dama, que está siendo atendida, en este caso en un hospital. Condenan este acto odioso, inhumano y bárbaro. Lo describen así, donde el primer ministro fue atacado. Y bueno, llaman a la población a la calma. La situación de seguridad del país está bajo control de la Policía Nacional de Haití y de las Fuerzas Armadas del país. Todas las medidas están siendo puestas en marcha a fin de garantizar la continuidad del Estado y proteger a la nación. La democracia y la república vencerán. Esto es lo que dice el doctor Claude Joseph, primer ministro en este momento allá en Haití, pero las cosas pues muy complicadas. Por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard desde el primer momento envió a través de su cuenta personal de Twitter una condolencia hacia el pueblo haitiano por los hechos ocurridos esta mañana. Asimismo, ya han empezado a pronunciarse el resto de los primeros mandatarios, no sus cancilleres, los primeros mandatarios en el mundo sobre el asesinato tremendo, artero, que se dio. Además, recordemos que Haití está sumido en una crisis política ya desde hace pues mucho tiempo, particularmente en esta administración, pero sobre todo, bueno, pues desde los últimos años es un país, lo sabemos, bastante complicado, pero de esta forma inesperada, tipos simplemente ingresaron, a ver si cabina me ayuda nuevamente con las imágenes, ingresan a la residencia particular del presidente de Haití, a quien tenemos en pantalla, y lo matan a balazos, así simplemente. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana expresó sus condolencias al inicio de la conferencia mañanera por la muerte del mandatario haitiano. Esto es de lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Escuchemos al presidente de México. Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa. Es algo que lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México. Recientemente estábamos por enviar 150,000 dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional
y esto que sucedió pues es muy lamentable. Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy desde Palacio Nacional con motivo del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y bueno, el día de hoy le vamos a dar seguimiento a las afectaciones que se irán provocando las lluvias en los municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, que han sido los más afectados, este último incluso donde ya se busca la declaratoria de desastre sobre las acciones de atención a la población afectada. Voy a platicar hoy con Ricardo de la Cruz Musalem, él es el subsecretario de Gobierno del Estado de México. Vamos a platicar también sobre los datos difundidos por la Red de los Derechos de la Infancia en México sobre la incidencia de homicidios contra menores de edad. Alertan que cada día en nuestro país 7 niños son asesinados, Para revisar este tema voy a contactarme con Tania Ramírez, ella es la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. También vamos a tener una entrevista especial con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Vamos a platicar acerca de los resultados presentados por el gobierno local en su más reciente evaluación de la incidencia delictiva. Muy importante y varios temas los que hay que tocar con el secretario de Seguridad Ciudadana esta mañana. Lo tendremos más adelante. Si les parece, pues nos arrancamos con el resumen de las noticias de lo más relevante de las últimas horas. Como iniciamos este espacio informativo, pues ya lo vimos, asesinaron al presidente de Haití. Y por otro lado, tal y como lo había anticipado la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en nuestro país, presentó una denuncia en contra de Víctor N., quien es primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se le acusó, junto con otras 5 personas, de presuntos desvíos y triangulación de recursos públicos desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la Cámara de Diputados se frenó el proceso de desafuero del legislador Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito por considerar que los votos de la sección instructora no reunieron el requisito legal para quitarle la inmunidad. Así lo estableció la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, en un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velasco. Así, el desafuero de Mauricio Toledo no podrá ser parte del periodo extraordinario de la próxima semana. Y bueno, integrantes de la familia Levarón acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja por el manejo del caso de la masacre de noviembre de 2019 allá en Bavispe, Sonora. Reiteraron su crítica de que no sean calificados, imagínense ustedes que la verdad es que es increíble, que no sean calificados como víctimas y aseguran que el caso sigue estando muy lejos de resolverse. Fueron recibidos por Rosario Piedra, quien se comprometió a establecer mesas de diálogo a partir de la próxima semana. Mesas de diálogo para determinar si pueden ser considerados como víctimas esta familia donde murieron niños en esta masacre atroz allá en Bavispe, Sonora. Pero bueno, vámonos a Chiapas porque ahí autoridades confirmaron la muerte de Simón Pedro Pérez López, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Simojovel. Según las investigaciones, este hombre fue asesinado mientras realizaba unas compras con su hijo. Testigos señalaron que hombres armados lo atacaron desde un vehículo en movimiento y por este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado una investigación eficiente para localizar a los responsables. Y bueno, la Red por los Derechos de la Infancia nuevamente vuelve a hacer un llamado de alerta sobre la incidencia de homicidios contra menores de edad. Señalaron que cada día son asesinados 7 niños, ya que del 2020 a la fecha el promedio de asesinatos de niños ha incrementado 1.3%. El organismo señala que en el primer trimestre del 2021, 1,051 niños han sido asesinados.
Y la Secretaría de Educación Pública anunció la cancelación de una prueba para promoción de puesto de 5,785 maestros de todo el país. La decisión se tomó debido a que se detectaron respuestas idénticas, con los mismos aciertos, con los mismos errores en los exámenes. Ante este hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores exigió una investigación exhaustiva que permita identificar la filtración de preguntas y respuestas por sistemas de mensajería celular. Y bueno, la coalición Va por México, conformada por el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, exigió anular las elecciones a las gubernaturas de Campeche, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero. Los dirigentes aseguran tener elementos legales como irregularidades en 80% de las casillas, en gastos de campaña y del crimen organizado para anular los comicios. Escuchemos. Uno de los aspectos más claros por los cuales debe proceder la nulidad de la elección del Estado de San Luis Potosí es porque el candidato del Partido Verde rebasó los topes de campaña en al menos el 24% del monto establecido por la autoridad electoral. Que exigimos la nulidad de esta elección y que se reponga el proceso en una elección extraordinaria. Y bueno, en los Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció una orden ejecutiva declarando una emergencia por desastre sobre la violencia con armas de fuego en el estado. Cuomo dijo que ya era hora de tratar el asunto, el aumento de los delitos armados de la misma manera con la que se atiende una emergencia de salud pública. Y en España, por segundo año consecutivo, se cancelaron los Sanfermines en la ciudad de Pamplona, esta fiesta tan tradicional. No hubo corridas de toros ni las grandes multitudes de otros tiempos, pero los habitantes y algunos turistas salieron a las calles y tiendas. La suspensión del año pasado fue la primera en 4 décadas y la última vez que no se celebró el festival, 2 años seguidos, fue durante la Guerra Civil. Y la Comisión Europea elevó el tono contra Hungría por su polémica legislación que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que Bruselas tomará más medidas si el gobierno de Víctor Orbán no ratifica esta medida programada para entrar en vigor mañana, jueves. Si la Hongrie ne corrige pas le tir, la Commission fera usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité de gardienne de traité. Soyons clairs, nous faisons usage de ces pouvoirs quel que soit l'État membre qui enfreint le droit européen. Y bueno, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, están en alerta por la llegada del fenómeno Elsa, aunque se convirtió en huracán de categoría 1. Esta madrugada perdió fuerza y es nuevamente una tormenta tropical. Se espera que toque tierra y recorra algunos puntos de la costa oeste. Las condiciones serán de fuertes lluvias, vientos y marejadas ciclónicas. Está previsto que el fenómeno cruce el norte del estado y se dirija hacia Georgia, las Carolinas y Virginia. Y hablando de lluvias y huracanes y tormentas, vamos a ver cómo nos tratan aquí en nuestro país. Mara Durón, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Muy buenos días, Mónica Garza, un gusto saludarte en este miércoles. Pues sigue presente el pronóstico de lluvias en el territorio nacional. Para este miércoles se prevén lluvias intensas con posibles granizadas en la zona norte, noreste y occidente debido a un vórtice polar en nivel medio que se extiende por esa región, y en la zona centro y sur las precipitaciones serán provocadas por la onda tropical número 8, mientras que en el sureste y la península de Yucatán el clima estará condicionado por un canal de baja presión. Y en la cultura y los espectáculos, el faraón Gabriel Hernández. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Moni? Qué gusto saludarte. Efectivamente, igualmente. Aquí estamos para platicar del regreso, el próximo regreso de Yalitza Aparicio a la pantalla grande. En esta ocasión, bajo las órdenes de Luis Mandoki, Alfonso Cuarón, Luis Mandoki, un poquito más abajo. Bueno, pues ahí se van dando, ¿no? Claro, ahí van. Muy Entonces, bien. Vamos a ver de qué se va a tratar este asunto. Fantástico. Y en los deportes, Pablo de Rubens. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Muy buenos días, mi querida Moni, muy buenos días a todos en casa. Resulta que la FIFA informó que la Federación Canadiense de Fútbol le ha comunicado que la ciudad de Montreal 2026, además informó que a más tardar en el segundo trimestre del 2022 se conocerán las zonas en las que se disputará el Mundial, del que México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones. Hoy la agenda roja la iniciamos en el estado de Nayarit. Ya ocurrieron 2 enfrentamientos armados en distintos